Hoy vamos a ver en la demostración del teorema de Thevenin. Primero vamos a arrancar con un circuito donde vamos a tener tres mallas. La primera parte vamos a transformar la fuente de corriente esta que tenemos acá, la vamos a transformar en una fuente de tensión. Para transformarla simplemente es multiplicar la corriente por esta resistencia y nos va a dar la tensión que tenemos en la fuente transformada. Luego de esto vamos a aplicar lo que es el teorema de mallas. Vamos a tener dos mallas. La primera malla va a constar de esta ecuación: 10 voltios multiplicado igual a la corriente de la malla por la sumatoria de las resistencias, menos la corriente de la otra malla por la resistencia que comparten. La segunda malla se calcula con, fíjense que la fuente está en sentido inverso de la corriente de malla, por eso va al menos. Y del otro lado del igual vamos a tener la corriente I1 por la resistencia que comparten, que en este caso 4 ohmios, más la corriente I2 por la sumatoria de resistencias en la malla total. En este caso vamos a tener 4 y 2, 6 y esta R que desconocemos su valor. Luego de esto vamos a plantear Cramer, donde vamos a obtener los determinantes de estas dos matrices y vamos a llegar al resultado de que la corriente I2, que es la corriente que pasa por R, tiene un valor de menos 11 sobre más 4 más R. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esta expresión la podemos ver como si fuera una fuente de tensión, como si fuera esta la tensión, dividido una resistencia que va a ser 4 más la resistencia de R. Entonces nos permite dibujar el circuito de esta forma, donde todo este recuadro celeste representa todo el recuadro, todo el circuito visto desde el punto de vista de AB. Entonces podemos simplificar toda esa parte del circuito mediante una fuente de tensión y una resistencia de 4 ohmios en este caso, pero puede ser cualquier circuito, puede estar representado de esta forma. Va a quedar el circuito en este estilo, y lo que me dice el teorema de Thevenin es que yo puedo representar cualquier circuito mediante una fuente de tensión y una resistencia en serie. Entonces yo voy a tener cualquier tipo de circuito acá adentro, y yo voy a poder ejemplificarlo o transformarlo en una fuente de tensión y una fuente de corriente y una resistencia en serie. Yo en este circuito puedo llegar a tener 10 fuentes de corriente y 20 fuentes de tensión, y yo voy a tener la capacidad de transformarlo en un circuito más simple con una fuente de tensión y una impedancia en serie. Vamos a tener acá lo que es el circuito. Fíjense que ahora el lío de este ejercicio de este teorema es poder conseguir lo que es la tensión de Thevenin, que es la tensión, el valor de esta fuente y el valor de esta impedancia. Para poder obtener esos valores tendríamos que hacer algunas modificaciones a los circuitos para poder obtenerlos. Primero que nada, si yo logro que la corriente I0, la corriente esta que está circulando en esta malla, logre que sea cero, es decir, abre el circuito, o sea, saque esta impedancia y deje el circuito abierto, esta corriente se va a hacer cero, vamos a ver que vamos a obtener entre los terminales A y B, vamos a obtener lo que es la tensión de Thevenin. ¿Por qué? Porque esta fuente va a estar proyectada en estos puntos A y B, porque esta impedancia, al tener la corriente que le circule que sea cero, la caída de tensión que tenga esa impedancia va a ser cero. Entonces simplemente yo voy a tener cero, esta impedancia desaparece y la fuente de Thevenin se va a proyectar 100% en los terminales A y B. Ahora tendremos que obtener la Z de Thevenin. La Z de Thevenin se obtiene mediante pasivando esta fuente que nosotros calculamos. ¿Cómo la pasivamos? Recuerden que esto representa el circuito entero. Yo tendría que ir al circuito original y pasivar todas las fuentes de corriente y todas las fuentes de tensión dependientes y y mirar lo que va a quedar desde este punto de vista. Si yo esta impedancia no la tengo, no importa. Yo si logro que esta tensión sea cero, o sea, pasivando todas las fuentes yo logro que esta tensión sea cero, voy a lograr
ver desde los puntos A y B la impedancia Z Thevenin. O sea, tendría que tener el circuito abierto y tendría que tener las fuentes pasivadas. Otra forma también para obtener la Z de Thevenin es pasivar todas las fuentes, como hemos dicho anteriormente, pero del lado derecho del circuito, en vez de poner esta impedancia que yo necesito calcular, digamos una impedancia de carga, yo voy a poner lo que es una fuente de prueba, Bx. Cuando yo inserte una fuente de prueba, voy a tener una tensión entre los bornes A y B. Recuerden que esta fuente va a estar pasivada. Entonces, si esta fuente está pasivada, yo voy a tener una fuente de tensión X, que puede ser de 5 voltios, 10 voltios, 1 voltio, es el que ustedes elijan. Y al insertar esa fuente va a empezar a circular una corriente en este sentido, que si yo logro calcular cuánto vale esa corriente, voy a poder obtener la impedancia de Thevenin, porque la impedancia de Thevenin no es más de lo que se ve. Recuerden que la definición de impedancia es la tensión dividido la corriente. Entonces así podemos calcular la tensión de Thevenin. También otra forma de calcular la Z de Thevenin más general es mediante la tensión de Thevenin dividido la corriente de Norton. Esta corriente de Norton es la corriente que circularía si yo entre los terminales A y B pongo un cable y lo cortocircuiteo. Es decir, saco esta impedancia y pongo un cable. Cuando yo ponga un cable, esta fuente va a estar generando una corriente. Esa corriente que circula entre los terminales A y B. Recuerden que esto lo voy a calcular en el circuito original, no en este. Y voy a cortocircuitar los terminales A y B. Y voy a calcular qué corriente aparece entre los terminales A y B, es dicho en ese puente. Y lo que voy a obtener va a ser un valor de una corriente. Y esa es la corriente de Norton. La corriente de Norton, si yo divido la tensión de Thevenin dividido la corriente de Norton, me va a dar lo que es la impedancia de Thevenin. Bueno, ahora que obtuvimos la teoría del teorema de Thevenin, vamos a aplicarlo y vamos a comprobar que el circuito anterior puede ser resumido mediante el circuito de Thevenin, como habíamos calculado en los primeros charts. Vamos a tener que nosotros vamos a sacar este elemento y vamos a calcular el circuito equivalente de Thevenin. Primero, lo que hicimos, sacamos el elemento y necesitamos ahora calcular lo que es la tensión de Thevenin. La tensión de Thevenin se calculaba como la diferencia potencial entre los bornes A y B de lo que ve el circuito, con el circuito estando normalmente sin ningún tipo de modificación. Solamente lo único que hicimos fue sacar la resistencia de prueba. Y nos queda que la caída de tensión desde el punto B hasta A va a ser igual a menos 11 voltios. Fíjense que si yo paso por acá, esta corriente vale 8 porque lo impone la fuente de corriente, y esta caída de tensión va a ser una caída de tensión negativa, que es la que tenemos acá. 2 por 8 es la caída de tensión que tenemos acá, y después seguimos caminando hasta C, o sea, tomamos este camino y llegamos a C. Cuando cruzamos por A aparece la caída de tensión, la elevación de tensión en este caso, porque la polaridad es positivo para donde está el terminal A. Entonces va a quedar que va a ser igual a I por 4. Obteniendo el valor de I, nos va a quedar que la caída de tensión esa, la elevación de tensión esa, perdón, va a ser 5 voltios. Menos 16, que era la caída que tenemos acá, nos queda 11 voltios, que es el mismo valor que habíamos obtenido anteriormente. Luego, nos falta calcular la impedancia de Thevenin. La impedancia de Thevenin se calcula, primero que nada, fíjense que lo primero que hay que hacer es pasivar todas las fuentes independientes del circuito, donde fíjense que las fuentes de tensión se pasivan poniendo sus potenciales. Fíjense, yo acá tengo 10 voltios, yo lo que tengo que lograr obtener son 0 voltios entre bornes. La única forma de hacer eso es tirando un cable y cortocircuitando esa fuente, es decir, tirar un cable. Luego las fuentes de corriente, yo tengo que evitar que esa fuente de corriente, para pasivarla, tengo que evitar que esta corriente sea 0 amperes. Esta me está imponiendo 8. La única forma de hacer que por una rama sea 0 amperes es abriéndola. Entonces el circuito equivalente con las fuentes pasivadas nos va a quedar así. Una vez que pasivamos la fuente, vamos a calcular la resistencia que nos queda desde el punto de vista de esos dos bornes. Es decir, nos va a quedar esta resistencia en serie con este paralelo. Yo voy a tener que el paralelo de estos dos valores va a ser 2, porque las dos valen 4. Cuando tenemos un paralelo de dos resistencias iguales, el resultado va a ser la mitad de una de ellas. Entonces nos va a quedar que la Z de Thevenin va a ser 4 ohmios, porque tengo dos
acá de esta en serie y tengo 2 de esta operación. Entonces, fíjense que nos queda menos 11 voltios y nos queda 4 ohmios en serie. Una vez que calculé los dos parámetros de Thevenin, voy y planto el circuito. Y lo que yo puedo hacer, lo que está en celeste, yo puedo reemplazarlo por todo lo que es el circuito. Fíjense, yo tengo un circuito, no es tan complejo el circuito, que es a modo de ejemplo, pero fíjense que tengo un circuito donde hay dos fuentes, una fuente de corriente y una fuente de tensión, y yo lo puedo simplificar desde el punto de vista de esos dos terminales a un circuito mucho más simple con dos elementos. Eso simplifica mucho. Así que esto fue todo del video de hoy y espero que les haya servido. Cualquier cosa que necesiten me dejan sus comentarios ahí en la caja de comentarios, y cualquier duda que tengan no duden en decirme. Yo ahí abajo van a tener mis datos para poder hablar conmigo. Un saludo a todos y espero que les haya servido este ejercicio.